¿Eso qué quiere decir? Que toda persona que se moría, se la comía. Todo el que veían ya que estaba enfermo, no, ya este se va a morir, se lo comían. Se lo comían. Ahora, no solamente eso, no solamente eso. Llegaron a un estado tan terrible, y usted lo ve ahí en la Biblia donde lo leímos, que las madres se ponían de acuerdo para comerse a sus niños. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted sabe que alguien llegue hasta allá. Bueno, en nuestra época ha pasado. Y no por hambre, sino al estado en que ha llegado al ser humano en su pecado. Gente que se ha comido sus propios hijos. Es un estado terrible. Entonces, dos madres se pusieron de acuerdo. Sí, bueno, vamos a hacer un pacto. Tú tienes tu hijo, yo tengo mi hijo. Vamos a comernos el tuyo hoy. Y mañana nos comemos el mío. Esa madre sacrificó a su propio hijo. Es que no lo dice cualquier libro, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Sacrificaron su hijo. Y las dos familias se lo comieron. Después llegó el momento de que había que sacrificar el niño de la otra. ¿Y ella qué hizo? Lo escondió. Lo escondió. Lo escondió. Ella lo que hizo fue hacerle el mal a la otra. La Biblia dice que en el carácter del hombre, en los postreros tiempos, uno de ellos es amadores de sí mismo. No importa a expensas de quién, no importa cómo sea. Yo satisfago mis deseos y lo demás no me interesa. Con tal de estar bien yo, no importa que los demás estén mal. No importa que los demás estén mal. Ese es egolatría, egocentrismo. Persona que piensa es en él, no importa lo demás. No importa. Que tenga que pasar por encima de quien sea, con tal de que yo esté bien. Esta mujer engañó a la otra. Ella sabía que no iba a hacer eso. Pero sí convenció a la otra para que sacrificaran y se comieran el hijo de la otra. Entonces, cuando esta mujer esconde el hijo, esta otra desesperada busca al rey. Pero hermano, vea, si usted mira en el contexto,
habían perdido tanta sensibilidad que esta mujer que había sacrificado a su hijo y se lo habían comido, no buscó al rey dolida. No es que yo no sé por qué hice eso. Si era mi hijo, ¿por qué lo hice? Por Dios, oh rey, hice una cosa terrible. Ella no buscó al rey para eso. Ella buscó al rey, es para que el rey le hiciera justicia. Y el rey autorizara para que se buscara el niño de la otra madre y también lo sacrificaran así como sacrificaron el de ella y también se lo comieran así como se comieron el de ella. Ahora, han perdido sensibilidad todos, hasta el rey mismo. Usted ve que el rey rasga sus vestidos, pero el rey no rasga sus vestidos dolido por el estado de su pueblo, dolido por lo que está pasando, sino que el rey rasga su vestido y dice: aquí hay un solo culpable. Hay un solo culpable aquí. El único culpable de esto es Eliseo, el profeta ese de Dios. Es el único culpable. Así que me lo buscan y le mochan la cabeza a ese profeta, que es el que ha traído todo esto. Mire que ya ni siquiera piensa en la misericordia de Dios. Ya ni siquiera piensan de otra manera. Todo mundo está desenfrenado. Todos han perdido la sensibilidad. Y todos están en la misma miseria. Todos están en la misma maldad. Y todos están en el mismo pecado. Y todos están en la misma desgracia. Alabado sea el nombre del Señor. Otra cosa que nos dice la Biblia ahí, ¿qué comemos? ¿Qué animales nos quedan? No, nos quedan son los burros. Los burros. Los asnos son los que nos quedan. Ay, ¿qué hacemos? No los comemos. Dios les había prohibido en la ley a ellos comer burros. Los asnos estaban en la lista de los animales inmundos que ellos no podían comer. No podían comer. Si no, ¿pero qué hacemos? Dios ha dicho lo que Él haya dicho. Pero aquí, ¿qué palabra de Dios? ¿Qué ley ni qué ley? ¿Qué Dios ni qué Dios? Aquí nada. Vamos a echarle mano a los burros. Entonces los dueños se aprovecharon. Se aprovecharon. Y dice aquí que ellos compraban las cabezas de los asnos por un alto precio. Yo estuve sacando la cuenta y más o menos en pesos colombianos da 560,000 pesos. ¿Sabe lo que es comprar una cabeza de burro en 500,000 pesos? Y usted leyó ahí que también comenzaron a negociar el estiércol de paloma. ¿Sí lo leyó? Y sí lo he leído. El estiércol de paloma también.
¿Y qué hacían con el estiércol de paloma? Se lo comían. Bueno, en lo que he leído del uso que ellos les daban al estiércol de paloma y que era muy abundante en su época y muy abundante en esa tierra, porque la paloma también estaba como uno de los animales usados en el sacrificio, los palominos también. Ellos, el estiércol de paloma, eso regado, eso lo recogía la gente, eso lo regalaba, eso nadie lo compraba. ¿Qué uso le daban ellos al estiércol de paloma? Uno de los usos que le daban era un fertilizante para los cultivos, o sea que lo usaban como abono. Ese era uno de los usos que ellos le daban. Era un abono. Otro uso que le daban era como combustible. Como combustible. Lo usaban como combustible para cocer los alimentos. Para cocer los alimentos. Entonces se cree que ellos llegaban donde, Saulito, véndame una cabeza de burro. Y deme 2 caps de estiércol de paloma, que eran unas tazas más o menos la medida que ellos usaban. ¿Por qué? Porque ellos no podían comer nada crudo. Entonces no había con qué, no había combustible, no había nada. Entonces, el estiércol de paloma, ellos lo usaban de combustible, lo prendían y sobre él ponían la cabeza del burro más o menos para cocinarlo un poquito y quedara un poquito más o menos preparado para poderlo comer. O para asar la cabeza del burro. ¿Qué tal una embarazada con una porcioncita de cabeza de burro hasta ahora? Otros comentaristas dicen que ellos en esa época sustituyeron la sal por el estiércol de paloma. O sea que a la cabeza de burro le echaban un poquito de estiércol para que tuviera más o menos un saborcito. Entonces, eso es básicamente. Algunos comentaristas dicen que el estiércol de paloma también era como una lenteja silvestre, que nadie la comía, pero con esa hambruna que hubo, entonces les tocó comer. Pero ese comentario de lenteja silvestre no está comprobado. Es un comentario que hacen algunos hombres, pero ese no está comprobado. Está comprobado sí que lo usaban como combustible, lo usaban como abono y que también lo usaron para salar un poquito los alimentos en esa época, porque la sal se agotó. Pero de que era como una lenteja silvestre amarga y que les tocó comer, eso no está comprobado. Sí está comentado, pero no está comprobado. Entonces usted puede mirar el estado en que estaban ellos. Amén. Una hambruna total. Una hambruna total. Vamos a nuestra época. Vamos a nuestra época. Hermano, en nuestra época la gente tiene mucha hambre de las bendiciones de Dios y de la palabra de Dios. Usted ve que la gente está tan hambrienta, la gente con tanta hambre, que todo el mundo quiere buscar a Dios. Todo el mundo quiere buscar a Dios.
Gente, no, lo importante es buscar a Dios, no importa por qué camino sea, no importa en qué vayamos a creer, lo importante es que busquemos a Dios. Así está el mundo hoy. El mundo está hambriento, hermano. Nosotros estamos en la mejor época. Gloria a Dios. Época de abundancia de las bendiciones de Dios. De abundancia de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero también una época muy peligrosa. Porque hoy a usted se le aparece cualquiera diciendo que es de Dios. Hoy se le aparece a usted cualquiera predicando la palabra de Dios. Usted lo escucha por la radio, lo ve por la televisión, por todas partes. Usted oye a la gente hablando de Dios y predicando de Dios porque la gente tiene hambre, la gente tiene sed de las cosas de Dios. El mundo está hambriento y está sediento en esta época. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Ahora, tanto en aquel caso de Samaria como en este de hoy, hay una abundancia gratuitamente disponible. ¿O no? Hay una abundancia gratuitamente disponible. Mire, ellos estaban hambrientos y se estaban muriendo de hambre. Pero Dios, como es tan grande en amor y tan grande en misericordia, ellos ignoraban que Dios había hecho un milagro. Hoy hay una abundancia para el mundo gratuitamente por milagro de Dios. Dios había hecho un milagro. Le había producido el terror a los sirios. Y los sirios sintieron ruido, sintieron caballos, sintieron ejércitos. ¿Y qué pasó aquí? Israel se alió con los otros pueblos y vienen a perseguirnos, cada uno, vámonos, corran, corran. Y se fueron todos huyendo, pero no era Israel. Israel estaba en pecado, Israel estaba en idolatría, Israel estaba lejos de Dios. Era Dios que había intervenido, Dios que había obrado por su amor, por su gracia y por su bendita misericordia. Había operado un milagro. Gloria a Dios. En esta época, hermanos queridos y amigo que está aquí, hay una abundante bendición de Dios en la iglesia que tiene a Cristo. Y eso no lo debe desconocer usted, ni yo como iglesia debemos desconocer eso. Pablo dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Apocalipsis dice: el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Gloria a Dios. Iglesia,
Usted y yo tenemos la abundancia de Dios. Abundante las bendiciones. Él llegó y nos bendijo. Y esa bendición ha sido gratuita. Por la generosidad de Él, porque Él quiso hacerlo así con nosotros. Oh, aleluya. Pero iglesia, hay unos como Samaria que no saben que a la puerta está la abundancia de la bendición de Dios. Mientras ellos están muriendo de hambre allá, a la puerta está la bendición de Dios. Esta iglesia aquí dentro tiene la bendición de Dios, tiene la gracia de Dios, tiene el poder de Dios. Y de las puertas para afuera hay hambre, hay pecado, hay maldad. Y es posible que ellos no sepan. En los dos casos, tanto en aquel como en el nuestro, hay aquellos que encontraron lo que necesitaban. Allá fueron 4 leprosos. Que estaban a la puerta de la ciudad. 4 leprosos que estaban a la puerta de la ciudad. Y ellos dicen: si nos quedamos aquí sentados, igual nos vamos a morir. Si entramos a la ciudad, igual nos vamos a morir de hambre. Si nos quedamos aquí, nos morimos. Y si vamos a la ciudad y entramos, allá también nos morimos, porque allá no hay comida. Nos vamos a morir de hambre. Oiga, ¿y qué tal si vamos al campamento de los sirios? Aquí no hay probabilidad de vivir, aquí sentados. Si entramos a la ciudad, tampoco. La única es allá en los sirios, hay un riesgo. Pero ¿qué hacemos?